La historia de la física es la historia de la ciencia, de las armas y la minería. La historia de la invasión, los imperios y la supremacía blanca. La historia del esclavismo, de la explotación humana. En colonias, en territorios ocupados, en apartheids. Es la historia del dominio absoluto para extraer recursos naturales. La historia de un homúnculo, un enano en un frasco que sueña con ser Dios. La historia de la ciencia y la tecnología, el transhumanismo, la eugenesia, el genocidio y la soberbia de querer burlar a la muerte. Olvidar quiénes somos, trascender nuestros cuerpos, la ofensa de intentar desafiar a los dioses, la soberbia de buscar la piedra filosofal. Mi nombre es Eduarda Elric. Soy una ex alquimista estatal del estado de Amestris, ahora profesora de física, de historia de la física. He venido a hablarles de historia de la física. Igual me conocen por mi obra autobiográfica, la que aparezco, en la cual se habla de mi historia cuando era joven, que era alquimista. Yo y mi hermano perdimos los cuerpos haciendo una alquimia prohibida. Y nos metimos en el ejército de Amestris para ser alquimistas estatales, para conseguir nuestros cuerpos de vuelta o intentarlo. Acabamos metidos en un berenjenal y involucrados en un genocidio en el territorio de Ishbal, que fue conquistado, dominado y aplastado por el ejército de Amestris y por los alquimistas estatales que utilizaron la alquimia para producir masacres en masa. Todo esto lo organizó un homúnculo, que era una especie de bicho que estaba en un frasco, que quería salir de él, quería ser emperador y para ello quería construir una piedra filosofal y para ello quería conseguir todas las almas de un estado y meterlas en esa piedra, asesinando a sus ciudadanos. Como todas las historias de emperadores, la codicia rompe el saco, esto acaba mal, la gente acaba bien, ganan los buenos y venimos aquí a hablar de historia de la física. Señoras y señores, la historia de la física es una vergüenza. Soy física y me avergüenzo de ser física porque la física desde sus orígenes está ligada al extractivismo colonial y a la historia del sufrimiento. Puede que no se hayan enterado de esto muy bien porque a la gente no le gusta hablar de ello, sobre todo a los físicos. Por ejemplo, y ahora debo, como en todos los momentos de mis charlas en el Desgranando, hacer el paripé, hablar de todas las movidas que hemos hecho los físicos, dar un pequeño repaso. No sé si se acuerdan de Alfred Nobel. Alfred Nobel, el del premio Nobel, pues inventó la dinamita para hacer cosas de artillería. Y lo ocultó, y hizo el premio Nobel para intentar limpiar su cara. Desde los comienzos de la física tenemos a gente como Newton y a Galileo, que los conocemos muy bien, que inventaron la mecánica. Eso se hizo, en todas partes, con la motivación de entender la balística. Gente como Huygens y Cassini desarrollaron métodos astronómicos. Parte de la motivación que tenían era desarrollar rutas de esclavistas más eficientes a, por ejemplo, la isla de Santo Domingo, de los franceses en aquel momento. Después vino la revolución industrial, se inventaron los motores telares, máquinas convierten calor en trabajo, también ordenadores primigenios, los telares de aquel entonces se podían programar. Todo esto hace que se produzca un aumento del comercio en todo el mundo y también impulsa el tráfico de esclavos. En los comienzos del siglo XX, el desarrollo de la teoría cuántica viene en parte impulsado y motivado por descubrimientos y eventos bélicos. En la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron muchas de las ramas de la física que conocemos hoy en día. Por ejemplo, la teoría cuántica de Einstein, la ecuación que dice que la masa se puede convertir en energía, que da a la energía nuclear, tiene como aplicaciones la bomba atómica y la bomba H. En parte, esto también impulsa el desarrollo de los ordenadores. En el proyecto Manhattan, Richard Feynman y otra gente, pero Richard Feynman era un gran propulsor, desarrolló métodos computacionales y nuevos tipos de ordenadores para hacer simulaciones para desarrollar la bomba. En este proyecto también se involucra la explotación humana. Estos ordenadores los desarrollaban en parte mujeres que venían de la industria textil porque las memorias de aquel entonces se cosían a mano y a menudo eran mujeres racializadas. También en el siglo XX los físicos inventamos el radar, que da lugar a la física del estado sólido, que tiene grandes aplicaciones bélicas y hoy en día se están desarrollando radares cuánticos. Por ejemplo, el gobierno canadiense tiene una inversión en ello
y lo utilizan como parte de su programa de soberanía en el Ártico. El GPS, otro descubrimiento del siglo XX de la física, de Einstein, da lugar a mejores sistemas de precisión, que sirven, entre otras cosas, para lanzar misiles intercontinentales. Y esto continúa hoy en día. Por ejemplo, tenemos al señor Elon Musk poniendo satélites de baja altura alrededor del planeta con su empresa SpaceX, que tienen aplicaciones militares. También, en cierto momento, los físicos nos damos cuenta de que la energía se puede transformar en información y la información se puede transformar en energía. Se puede construir un ordenador con energía y se puede coger un sistema complejo, destruirlo y sacar energía de él. Ese es el principio de Landauer. Y aquí no solamente tenemos el pasado, también tenemos el presente, también tenemos el futuro y lo que está ocurriendo ahora. Los físicos de hoy en día son también informáticos y están desarrollando cosas llamadas inteligencias artificiales que estamos utilizando para automatizar métodos de vigilancia, armas y, en general, muchos sistemas bélicos. Algunos de estos sistemas se están utilizando, por ejemplo, en Gaza. Las empresas de Silicon Valley ahora mismo, Google, Microsoft, Amazon, están desarrollando tecnologías militares en Gaza. Los físicos del futuro somos los nuevos mineros y lo que minamos son los datos que vienen de personas. Por el principio de Landauer, podemos convertir datos en energía y obtener un beneficio extractivista de él. Algunas activistas, como Eva Pijarne, han hablado de que hoy en día está habiendo un movimiento de colonización de África donde lo que ya se extrae no son los minerales solo, sino que se intenta imponer el software para dominar otras colonias, imponiendo el uso de un software por parte de estas grandes empresas. Y hay una cosa que me da mucho miedo, que es que estas grandes empresas tienen una especie de religión, ideología un poco extraña. Activistas como Gebru y Torres han hablado de la ideología TESCREAL, que es un acrónimo donde se meten un montón de ideologías, entre ellas transhumanismo, racionalismo, altruismo efectivo. Es muy largo de explicar, pero vienen a pensar y decir que va a venir el apocalipsis de la inteligencia artificial ya, que solamente los ricos de Silicon Valley, que saben cómo hacer la IA bien, nos pueden salvar y necesitan desarrollar sus tecnologías inmediatamente y acelerándolo el proceso aún más. Esta gente también está obsesionada con la especie humana, con la eugenesia, con mejorar la especie humana y nuestro coeficiente intelectual mezclándonos con máquinas. Y me llama la atención y me preocupa que les interese tanto el coeficiente intelectual a esta gente, porque si miramos un mapa mundial de cuáles son los países que tienen más coeficiente intelectual, se sobrelapa bastante con países que tienen recursos minerales raros que estas grandes empresas necesitan para desarrollar sus tecnologías. Estas grandes empresas, a la vez, justifican el desarrollo de estas tecnologías porque piensan que va a salvar nuestra especie de trillones de años, la especie va a estar en peligro y es importante que desarrolle estas tecnologías. Y eso justifica cualquier medio, justifica un apocalipsis nuclear, justifica un genocidio, justifica una invasión. Y no sé, me preocupa que es una ideología que al final del día viene a decir que mola ser rico y lo mejor es ser rico. Siento ser tan negativa, pero es importante, quería hablar de esto porque necesito pediros ayuda, porque la historia de la física se sigue construyendo y la construimos nosotros. Aunque yo tengo vergüenza de ser física, también es verdad que es importante que hablemos de estas cosas. Carl Sagan, que es uno de los grandes divulgadores de toda la historia, todos le conocemos, hola Carl, habló y predijo todo esto que está pasando. Ya habló en uno de sus libros, de El mundo y sus demonios, predijo que íbamos a entrar en un apocalipsis donde habría guerras de la desinformación en un futuro muy tecnologizado y iba a pasar un poco lo que hemos estado viendo en esta charla. Y Carl decía que divulguemos, y también lo decía Ursula K. Le Guin, que decía que escribamos. Decía que el futuro necesitará escritores, escritores que puedan imaginar nuevas realidades más amplias. También decía que Dios bajo el capitalismo, que parecía inescapable, pero también lo parecía el divino poder de los reyes. Escribid, divulgad, hablad de estas cosas, hablad de homúnculos, hablad de emperadores que quieren ser dioses, hablad
de estos ricos millonarios que quieren meter inteligencias artificiales y mandarlas al espacio y que quieren volar alto con sus cohetes Falcon. Muchas gracias.